Derechos y Acción, un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Producido y realizado íntegramente por el área de comunicación para compartir diferentes temas de interés general y del accionar de la institución. Conducen Estefanía González Isola y Fernando Almirón. La Fundación Navarro Viola es una organización de la sociedad civil que trabaja para promover el desarrollo integral en la primera infancia y transformar la realidad de las personas mayores. La institución fue creada el 6 de septiembre de 1973 por la iniciativa de las hermanas María del Carmen, Sara Navarro Viola y Marta Navarro Viola de Herrera Vegas. Desde sus inicios, la Fundación Navarro Viola se ha dedicado a brindar apoyos en áreas claves como la educación, la medicina social y la atención a las personas mayores, en consonancia con las pasiones de cada uno de sus fundadores. Para hablar sobre el trabajo que realiza la Fundación, estamos en comunicación con Magdalena Sayeg, que es directora ejecutiva desde el año 2008 de la Fundación Navarro Viola. Magdalena es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Tucumán, con una especialización en organizaciones sin fines de lucro. Desde hace más de 20 años trabaja en organizaciones de la sociedad civil, liderando diversas iniciativas y programas. Bueno, Magdalena, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Fernando, Estefanía. Un placer estar aquí. Magdalena, para comenzar, queremos que nos cuentes cuál es el objetivo de trabajo de la Fundación Navarro Viola. Mira, bueno, como bien contaron ustedes en la presentación, la fundación es la voluntad de 3 mujeres, cada una de ellas abrazaba una causa y la fundación surge con la vocación de continuar ese legado y continuar su obra, la obra que ellas habían hecho en vida, posterior a su fallecimiento. Entonces la fundación tiene como 3 grandes ejes de trabajo, que son la salud, la educación y lo que en nuestro estatuto llaman la ancianidad, y que hoy nosotros le mencionamos como personas mayores. Y desde hace, te diría, 10 años, como pusimos el foco en trabajar y concentrar el trabajo, todo lo que tiene que ver con educación, más en la primera infancia, de 0 a 5 años, sostenemos el eje de personas mayores y vemos a la salud como un eje de trabajo transversal. Entonces, estamos enfocados en lo que es primera infancia y personas mayores, abordando la interdisciplinariedad que requieren estas 2 poblaciones, ¿no? Salud, educación, bienestar en general. Y bueno, contanos cómo es el programa Personas Mayores que lleva adelante la Fundación. Así es. Bueno, la Fundación tiene, como les contaba, desde el origen el trabajo por las personas mayores y por el bienestar de las personas mayores. Nosotros hace 50 años que tenemos y venimos trabajando por el bienestar integral de las personas mayores y vamos ajustando nuestros programas de acuerdo a los desafíos que vemos que se presentan en el contexto, ¿no? Hoy el programa de personas mayores de la Fundación tiene como 4 ejes de trabajo, atendiendo a lo que creemos que son los desafíos hoy de esta población. Uno tiene que ver con promover la participación de las personas mayores, y ahí tenemos desde acciones, programas, actividades que generamos tanto en el salón de la Fundación, que está en la sede de Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires, hasta propuestas virtuales. Lo hacemos en alianza con otros siempre, y tenemos un programa de voluntariado como para visibilizar esta capacidad de dar que todavía tienen las personas mayores. Muchas veces se ven como con los prejuicios que hay y pensar que la persona mayor ya dejó de ser población activa, ¿no? Tanto se pone el foco en eso. Bueno, nosotros queremos mostrar que hoy todavía las personas mayores tienen mucho para hacer y mucho para dar. Por eso el eje de participación. Otro eje de trabajo tiene que ver con la promoción de los derechos de las personas mayores. Esto es algo muy bueno eso. No habría que decirlo o debería estar dado, pero lamentablemente hoy hay mucha vulneración de derechos naturalizada, digamos. Nos cuesta reconocer situaciones en donde se vulnera el derecho de una persona mayor. Y hoy Argentina tiene ratificó la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
Y muchas veces hasta los mismos profesionales de la justicia no aplican esta convención que tiene hoy jerarquía constitucional, ¿no? Así que hay todo un tema de difusión de derechos, pero también de poder generar algunas iniciativas que permitan efectivizar Protección esos de esos derechos. derechos, ¿no? La protección y la efectivización de esos derechos, exactamente. Otro de los puntos que Y otro tienen. de los puntos tiene que ver con el eje de cuidados, digamos. Vos sabés que uno de nuestros ejes transversales a todo lo que tiene que ver con el programa de salud de personas mayores es promover información y que haya conocimiento acerca de la situación de las personas mayores. Hace 10 años que la Fundación, junto con la Universidad Católica Argentina, genera el barómetro de la deuda social con las personas mayores. Esta publicación nos permite entender qué es lo que le pasa a las personas mayores. Y acá hay un dato interesante que siempre lo decimos y que por eso el eje de participación en la fundación es tan importante. En nuestros estudios lo que nos dice es que solo el 20% de las personas mayores de 60 años siente que su edad, que su salud está comprometida. Y volviendo a los estereotipos, nosotros asociamos, la sociedad en general asocia la vejez con la enfermedad, Claro, ¿no? por supuesto. Y en realidad es esto, solo el 20% de las personas mayores tiene su salud comprometida. Por eso tan importante trabajar en visibilizar una vejez activa, pujante, con ganas de hacer cosas, ¿no? Bueno, pero para ese 20% que sí tiene su salud comprometida y que tiene que requiere de quizás asistencia o cuidados, la Fundación tiene como toda una línea de trabajo junto con otras organizaciones para promover y apoyar y acompañar al cuidador familiar. ¿Y por qué esto? Porque lamentablemente en nuestro país es difícil acceder a servicios de cuidado, entonces muchas veces las tareas de cuidado de una persona mayor recaen sobre sus familiares, ¿no? Con una carga emocional, afectiva, psicológica muy grande. Entonces, si bien hay espacios de formación y otras organizaciones trabajan sobre eso, la Fundación puso el foco en todo lo que es el apoyo o el acompañamiento al cuidador familiar. Entonces, ahí estamos trabajando con, por ejemplo, el Foro de Cuidados, o estamos junto en alianza con la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, generando contenido y material para la persona mayor y para sus cuidadores primarios. Súper interesante pensar en esa figura del cuidador familiar, porque muchas veces, y esto está bueno también decirlo, son otras personas mayores, ¿no? Sí, sí. Quien muchas Hermanos, veces... cuñados, primos, ¿sí? Exacto, Sí, 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 sí. exacto. Y además una Así tarea que que no es rentada y que muchas veces, por supuesto, sobre todo recae en la mujer, ¿no? Muchas veces que lo hemos analizado también para otro en la temática sí. de género, ¿no? Tener que cuidar a una persona mayor o algo recae como un trabajo más que no es remunerado. Mira, la realidad es que el género y el envejecimiento están súper relacionados por un montón de factores. Primero porque todas las estadísticas hablan de un envejecimiento femenino, digamos, Sí, vivimos más años que los hombres. El otro tema es, cuidamos en la vejez, digamos, personas mayores mujeres siguen ejerciendo tareas de cuidado. Y lo otro, lamentablemente, es la violencia basada en género, también se da en personas mayores. Tenemos como justamente dentro de lo que es el programa de promoción de derechos que les comentaba, junto con Asociación Civil Surcos, un programa para la prevención y el abordaje de la violencia en personas mayores, y en donde el porcentaje es mucho más alto, el de personas mayores mujeres que sufren violencia, y lamentablemente en el 60% de los casos o más es violencia intrafamiliar por algún conviviente, y en el mayor de los casos son hijos o hijas, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja también el tema de la violencia en la vejez, ¿Y que también está... considerás que últimamente se ha incrementado la violencia hacia las personas mayores? Nosotros miramos mucho las estadísticas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia. El gran pico de aumento y una cosa va a tener en cuenta es que son datos
de personas que hicieron la denuncia, que acá ya sabemos que quien hace la denuncia es solo un porcentaje de quien sufre violencia, ¿no? Entonces ya ahí tenemos un récord. Pero de quienes hacen la denuncia por violencia, todos los años aumenta y tuvo un pico bastante importante durante la pandemia y pospandemia. Que bueno, sabemos que la situación de pandemia, más allá de que estuvimos todos en nuestras casas durante mucho tiempo, una situación que se dio es que muchos familiares tuvieron que volver a vivir a la casa de esa persona mayor, a usar su jubilación como ingreso principal frente a la falta de trabajo, digamos. Cuando hablamos de violencia en la vejez, y esto está bueno también decirlo, no es solo violencia física, aunque sí hay situaciones de violencia física, pero también es violencia económica, violencia psicológica, ¿no? Entonces digo, hay que estar como muy atentos a eso y de vuelta, naturalizando, o nuestra tarea es desnaturalizar esas situaciones. Por ejemplo, no es deseable que yo no tenga el control de mi jubilación, ¿no? Sí. Digo, ahí ya hay algo para al menos hacer doble clic. Así que sí aumenta, todos los años las estadísticas muestran un aumento de los casos de denuncias, de vuelta, que sabemos que es un porcentaje muy inferior a los casos reales. ¿Y qué señales hay que tener en cuenta para detectar estos casos de violencia? Mira, lo veíamos y lo pudimos compartir un poco en la nota. Nosotros lo primero que hacemos, o cuando trabajamos con el programa de prevención y abordaje de la violencia, lo hacemos con gobiernos locales. Y lo primero que hacemos es reconocer o que las personas pueden estar atentas a que esto existe, ¿no? Primero, porque ¿qué pasa? Acá, como al igual que con los otros casos, como les decía, hay mucho estereotipo. Entonces, si viene una persona mayor a hacer una denuncia, muchas veces sufre un doble estigma. Decir, bueno, no, cómo se debe haber caído y se lastimó sola, por ejemplo, ¿no? Sí, o no se acuerda, o delira, no sé. O Claro. eso, se pone en juego su capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que decimos es eso, o sea, no minimicemos a aquella persona que se acerca, porque de vuelta, y acá gran parte de por qué las personas mayores no denuncian es porque se trata de algún familiar que está ejerciendo violencia sobre ellos. Entonces, también hay un prejuicio en la persona mayor que decir, bueno, no puede ser, no es esto, ¿no? Entonces digo, lo primero que hay que trabajar es no solo concientizar a la persona mayor, sino también concientizar a quienes son los encargados de proteger a las personas mayores. Por eso trabajamos mucho en el armado de mesas intersectoriales en los gobiernos locales. Pero vos me preguntabas a qué estar atentos. Y bueno, Sí. quien esté compartiendo más tiempo con esa persona, hay que estar atento a cambios de ánimo, a si aparecen de vuelta relatos de caída, accidentes, si menciona algún temor o que no está a gusto con algún cuidador o con algún familiar. Bueno, o signos de violencia física, por supuesto, que esté como más retraído, que esté como depresivo, eh, estar como atentos a cambios en su En estado comportamiento, claro, de claro. ánimo. Exacto. Bueno, Exacto. y para finalizar, ¿qué sugieren para fomentar la inclusión de personas mayores en las comunidades? Mira, que haya más espacios, eso es lo primero, que haya más espacios que piensen en la persona mayor como un posible destinatario de sus actividades. Lo que nos pasa, por ejemplo, con la fundación es que tenemos una serie de talleres y actividades 2 veces a la semana en la fundación, que funciona, hay más de 400 personas inscritas que participan de todas las actividades y nos piden todo el tiempo que pongamos más cosas. Entonces, ahí lo que nosotros decimos es que no tenemos más capacidad de generar nuevas cosas, pero sí que pensemos juntos cómo otras instituciones de la comunidad pueden ser espacios que reciban y generen propuestas para las personas mayores o propuestas intergeneracionales. No hace falta que sean exclusivas para personas mayores, pero que sí se piense en ese público, porque
La realidad es que para promover la participación de las personas mayores necesitan tener oportunidades cerca de donde viven, y acá es donde entra lo comunitario o lo local, y por eso el trabajo de la Fundación mucho con municipios, porque no van a ser grandes distancias para acceder a alguna propuesta de participación. Entonces, primero pensar en cuáles son las organizaciones comunitarias que están en la cercanía de esas personas y pensar cómo se pueden generar actividades. Ni siquiera es pensar en que haya un tallerista, quizás es disponibilizar el espacio para que se autoconvoquen y autogestionen, ¿no? Bibliotecas populares, centros culturales, los museos. Bueno, hay un montón de organizaciones que pueden tomar un protagonismo enorme para ofrecer ese espacio y abrir las puertas de ese espacio para que las personas mayores tengan un lugar de participación. Si a eso le complementás que pueda haber un tallerista, que pueda dar algunas clases, que idealmente gratuitos, ¿no? Que sea donde la limitación no sea el costo de esa actividad, así lo hacemos en la Fundación y la verdad es que tiene una gran acogida de parte de las personas mayores. Así que haya más espacio, sobre todo. Qué bueno. Porque hay muy pocas propuestas. Qué bueno. Y felicitaciones también para el trabajo que hace la Fundación Navarro Viola, 50 años, más de 50 años trabajando. Te agradecemos mucho, Magdalena, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirnos contar un poquito del trabajo y los esperamos a todos por las páginas de la Fundación y las redes sociales, así se enteran de las próximas actividades. ¿Cuál es la página? ¿Te la acordás? Dale, es www.fnbcorta de Fundación navarroviola.org.ar. Perfecto. Allí van a tener toda la información que necesiten y además muy importante todos los programas y todos los talleres que están realizando. Gracias, Magdalena. No, gracias a ustedes. Hasta luego, Magdalena, gracias. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en una nueva emisión de Derechos y Acción.